Las cooperativas se unen manos amigas. Vivan las cooperativas, se unen manos amigas. Las cooperativas se unen manos amigas. Bienvenidos al informativo de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano en Radio Comunitaria El Brote. Ever Moriena es el riocuartense que cada 2 años organiza el triatlón más largo del mundo. Fue combatiente de Malvinas y logró salvarse de la depresión y las adicciones gracias al deporte. Soy veterano de guerra, en el 84 había tocado fondo, no fue fácil para ninguno de los veteranos que habíamos vuelto de la guerra. Y bueno, empecé a correr un poco para salir un poco de las adicciones, ¿no? Me había vuelto adicto no solamente a veces a sustancias, bueno, las sustancias son todas nocivas, pero a veces había psicofármacos, había un poco de todo. Entonces era como que me daba cuenta que en esas condiciones no iba a vivir mucho, ¿no? Era una época que muchos compañeros estaban suicidando, o sea, era que había que tomar conciencia y bueno, dije, bueno, no pudieron los ingleses, me estoy matando yo, o sea, le estoy facilitando las cosas. Entonces era como que esto de honrar la vida a veces pasaba por ahí, ¿no? Es decir, bueno, siempre, en algún momento leí que el suicidio es un atentado terrorista contra la gente que te ama, ¿no? Entonces, bueno, se me dio vuelta la cosa, digamos, empecé a correr, mediante el deporte empecé a bajar mi adicción, ya necesitaba menos pastillas para dormir, ya empezaba a generar en mí efectos positivos en cuanto a pensamiento y acción. Entonces empecé a alargar cada vez un poquito más, y en el 86 yo no sabía nadar. En el 86 apareció todo esto del triatlón, aprendí a nadar y a los 6 meses ya estaba nadando en medio Ironman de Mar del Plata, y bueno, y así fue como no paré más. ¿Es que el deporte te salvó la vida? Totalmente, yo no hubiera sido por el deporte, no solamente, no sé qué hubiese sido de mi vida, porque me aferré a esto, y bueno, hace 30 años, o más de 35 años, que estoy aferrado a esto, y entreno todos los días, y si puedo 2 veces por día, casi todos los días, y no tendría conciencia en mi vida sin ningún entrenamiento de esta naturaleza, ¿no? Así que bueno, yo creo que el deporte no solamente sana, sino que también ayuda a veces a perdonar, ¿no? Porque uno a veces en este tipo de deporte, en la soledad del deporte, uno aprende muchas cosas, y también en esas cosas aprende que a veces perdonar al otro es perdonarse a uno mismo, ¿no? Entonces creo que todo es un combo holístico lo del deporte. Es una actividad muy exigente, digamos que es un desafío permanente. Siempre los deportistas siempre estamos, especialmente los que hacemos deporte de resistencia, siempre estamos por encima, buscando un poquito más, qué podemos hacer un poquito más, metiéndole 1 kilómetro más a cada entrenamiento, o la carrera más desafiante. Es como que siempre un desafío por encima de nuestras capacidades, como que de alguna manera nos genera una motivación especial. Y bueno, así fue hasta que llegué hasta los 602, ¿no? Sumándole un kilómetro tras de otro, ¿no? En el agua, en la bici y corriendo. ¿Cuándo fuiste a la guerra? ¿Cuántos años tenías? Tenía 20 años, yo soy clase 62, fui reincorporado para ir a Malvinas, estaba de baja. Bueno, estuve en el regimiento 25 de Infantería con Seineldin. Y bueno, yo fui de baja en febrero del 82, y en abril del 82 me reincorporan para ir a Malvinas. Y prácticamente yo a Malvinas voy como voluntario, porque en realidad yo llego al regimiento el día 8 de abril, la mayoría de mi regimiento estaba en Malvinas, faltaba solo un contingente, el último contingente que estaba saliendo. Yo entro al regimiento y estaban todos los camiones que estaban yéndose a Comodoro Rivadavia para hacer el puente aéreo con Puerto Argentino. Y bueno, yo le pido que me cambien con uno del 63, le digo, pero yo me vine de ahí, me hice 3.000 kilómetros para quedarme en el nuevo regimiento. Bueno, y no, dice, no, ya los contingentes están todos armados. Bueno, digo, pero yo me quiero ir a Malvinas, o me voy a Malvinas o me vuelvo a Río Cuarto.
Y así fue, bueno, entonces me cambiaron por uno del 63, obviamente esto... Tenías la opción de no ir ahí. Sí, porque ya se estaban yendo. O sea, yo no hubiese dicho nada, me quedaba en el regimiento, pero bueno, era como que también lo veía como una aventura, o sea, lo vi más por ese lado que por una cuestión de una real conciencia de que iba a haber un conflicto armado contra los ingleses, ¿no? O sea, él lo había visto como tenía 20 años, lo había visto como una aventura, como no sé, algo que era Malvinas era un lugar que quería conocer, y bueno, era la forma, había encontrado justo la forma de ir gratis, ¿no? Y bueno, así que por eso también fue mi ímpetu de querer ir y cambiar. Bueno, obviamente nunca me arrepentí de haber ido, al contrario, yo creo que la guerra fueron más las cosas que me enseñó que las que me destruyó, si bien me destruyó muchas cosas, y que las tuve que rearmar durante muchísimo tiempo, durante décadas, pero también me enseñó muchísimas cosas que me sirvieron para en la vida, para lo cotidiano, cada día incluso, ¿no? ¿No te imaginabas lo que fue en ese momento? Y nadie se imagina la guerra, o sea, ni siquiera un soldado entrenado que haya estado en la guerra se imagina lo que es la guerra, o sea, de hecho muchísima gente, muchísimos oficiales argentinos que habían estado estudiando en la escuela militar 5 años para ir a la guerra, cuando fueron a la guerra, ahí estuvo el soldado atrás de él que lo estuvo empujando, porque si no se volvía. Entonces, o sea, no hay un entrenamiento real para la guerra, sino la guerra te golpea y bueno, en ese momento te das cuenta cuán preparado estás, ¿no? Es la adrenalina, el lucha o escapas, no hay otra. ¿Y el regreso cómo fue? El regreso fue tremendo, o sea, el regreso fue peor que Malvinas, porque nosotros encontramos, los enemigos los encontramos en Argentina y no en el frente. En el frente teníamos un enemigo identificado con uniforme. Cuando volvimos al continente durante más de 20 años, tuvimos gente que realmente, gente que nos dio un apoyo, que nos brindó el hombro y la oreja, pero hubo muchísima gente el Estado mismo, que inició la desmalvinización a partir del día siguiente que perdimos la guerra y que todavía sigue manteniendo, porque no hace mucho tiempo, hace 3 años atrás, 4 años atrás, hicimos un monumento a los caídos, y lo voy a decir, en el batallón de Olver, y que venían los generales, venía un montón de gente. Y cuando se enteraron que en el evento iba a haber la inauguración del monumento, no vinieron. O sea, hasta ese punto llegamos, ¿no? Y bueno, durante todo este tiempo hemos estado reivindicando Malvinas. El que reivindicó Malvinas, y si Malvinas está en el lugar que está, es gracias al conscripto, al soldado, no gracias a las Fuerzas Armadas, ni a los militares, ni al Estado. Tenemos muchísima gente todavía con estrés postraumático, que el Estado ni siquiera sabe dónde está, nunca se hizo un relevamiento, nunca nada. Entonces eso habla a las claras las condiciones en las cuales volvimos y seguimos estando 37 años después, ¿no? Incluso en un momento el suicidio, como a tantos otros que lo concretaron lamentablemente. Sí, en el 84, como te decía, una de estas tocadas a fondo fue eso. Y bueno, por alguna razón no sucedió. Había preparado todo, tenía todo listo, pero por alguna razón, o sea, la razón estuvo, digamos. Yo vivía solo en ese tiempo, justo que estaba por cometer el acto, tocan la puerta del departamento de mi casa, era un amigo que me venía a buscar y bueno, me sacó de ese momento y nunca más pude volver a tener ese momento, ¿no? Porque por ahí la gente se cree que suicidarse es fácil y a veces no es tan fácil. Es un proceso que uno va madurando durante a veces años, ¿no? Y bueno, nunca más volví a ese momento y eso me hizo un clic, un poco como te decía antes, de salir de todo eso y empezar a honrar la vida desde esta perspectiva, ¿no? Y bueno, tratando no solamente de cambiar cosas en lo personal, sino empezar a mostrar Malvinas como realmente hoy se ve o como hoy lo conoce la gente. Hoy Malvinas digamos, tomó en el imaginario colectivo tiene un lugar, un lugar que antes no lo tenía. O sea, nadie tampoco puede conocer algo que no conoce.
Entonces nosotros de alguna forma, a través de todos estos años, a través de nuestras charlas, de nuestras cosas, estamos poniéndole a la gente, a los chicos, en el corazón Malvinas, y bueno, creemos que de alguna manera lo hemos conseguido, aunque hay muchísimo todavía para hacer, especialmente con la gente grande que tiene una estructura de pensamiento que por ahí le cuesta un poco entrar con lo de Malvinas, pero los chicos jóvenes están deseosos de información, especialmente la información que le puede brindar el veterano, y no a veces la información que le da un libro, que hay muy pocos, pero que tampoco en el colegio se estudia mucho sobre Malvinas. Pero eso, ¿no? Malvinas queremos que salga del 2 de abril para que Malvinas esté todos los días con los chicos, y que sea una materia de estudio, y que sepan, que conozcan a su gente. Pero bueno, todavía eso es una gran tarea que nos queda por hacer, y bueno, que conozca un héroe todavía vivo, en carne y hueso, y no en papel o en foto, que hace años que murió, ¿no? Entonces hoy tienen la posibilidad no solamente de conocerlo, sino de hablar con ellos. En realidad no me considero héroe, considero siempre que los héroes son los que quedaron y no los que volvimos. Pero bueno, que tengan la posibilidad de compartir la experiencia como la tuve yo con mis abuelos que tuvieron en la guerra en Europa, ¿no? Entonces fue algo que muy nutritivo, ¿no? ¿Volviste a las islas? Sí, volví. A los 30 años de Malvinas volví a correr la maratón. En Malvinas se hace la maratón de 42 kilómetros, y bueno, a los 30 años de Malvinas me propusieron volver, y bueno, desde la agrupación me pagaron incluso hasta el pasaje para que fuera a correr y representar la agrupación de Río Cuarto, y así fue como volví a Malvinas. Y bueno, fue distinto porque no fui como veterano, pero también fui como deportista, ¿no? Entonces me tuve que reencontrar con todas esas sensaciones mientras iba corriendo, porque incluso corrí por los 2 lugares donde había combatido y demás. Así que fue muy duro volver, pero pude cerrar un círculo que hoy me sirvió para generar otras cosas. Las cooperativas se unen, manos amigas, vivan. Las cooperativas se unen, manos amigas. Hasta aquí el informativo de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Si tenés alguna consulta, podés llamar al 46 13 90 o al 46 20 97 y comunícate con Administración. Vivan las cooperativas, se unen, manos amigas. Las cooperativas se unen, manos amigas. Vivan las cooperativas, se unen, manos amigas. Las cooperativas se unen, manos amigas.